El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos con este domingo, este es el domingo octavo del tiempo ordinario, y con este domingo terminamos la primera parte de ese tiempo ordinario. El tiempo ordinario se interrumpe por el tiempo de Cuaresma, entonces ya ahorita el miércoles iniciamos el tiempo de Cuaresma, luego vendrá el tiempo de Pascua, y terminado el tiempo de Pascua, entonces retomamos en la semana novena el tiempo ordinario y seguimos. Como venimos siguiendo nosotros al Evangelio de San Lucas se caracteriza porque él maneja mucho unos dichos que eran del común de la gente, dichos y hechos y dichos como lo hacían esos filósofos. Un filósofo presocrático, si no estoy mal, Heráclito, que hablaba de la lucha de contrarios, ¿no? Entonces decía que para que germinara una semilla tendría que haber la humedad, pero también el sol, ¿no? Los dos, lo frío y lo caliente. Y San Lucas tiene eso. Fíjense que hablaba, siempre el domingo pasado escuchábamos nosotros, el domingo antepasado, la bienaventuranza, ¿no? Dichosos los pobres, y luego ay de los ricos, como los contrarios. Y viene siguiendo así: amor a los enemigos. Si no dicen cuál es el mérito. Y luego miren que hoy manejan unos dichos lo mismo, ¿no? Un ciego guiando a otro ciego. Eso era un dicho que había. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Un discípulo no es más que su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en el propio? Todo eso lo va manejando. Y no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Son dichos. De eso se vale el Señor para evangelizar, de lo cotidiano. Es la pedagogía de Jesucristo, la habilidad que tiene para manejar eso. Hoy hay dos cositas en las que la liturgia, las lecturas, nos invitan a reflexionar a nosotros como personas seguidoras de Jesucristo. Dos cositas: el ver y el hablar. ¿Qué es lo que vemos? Porque por el ver y por el hablar se cumple el dicho de que por sus frutos los conocerán.
El verbo. ¿Qué ve a veces una persona como tan negativa, ¿no? Que ve siempre lo malo y en todo ve lo malo y en las demás personas ve lo malo y alrededor todo lo que ve lo malo? ¿Por qué? Eso muestra, esos son los frutos. Entonces eso muestra que no es solamente una persona negativa, es una persona que no se ama a sí misma y que como así se siente, así ve a los demás, ve todo así. Y hay personas así como tan negativas que a toda solución le tienen un problema, todo, y entonces empieza a anunciar catástrofes y desgracias. Oiga, y entonces eso además se convierte en una persona desesperanzada. No tiene esperanza. ¿En quién confía? ¿A quién sigue? Y en los tiempos difíciles como estos y en estas épocas donde reinan las redes sociales llenas de mentiras y de videitos falsos, la gente termina viendo eso y publicando eso y solo cosas negativas. No. Y hay que aprender el Papa Francisco insiste en eso, a ser portadores de esperanza, no portadores de desgracias, portadores de esperanzas, de confianza en Dios, portadores de esperanza. Que no nos quedemos viendo solo lo malo. Recuerden ustedes, miren cómo la Sagrada Escritura nos va formando. Recuerden ustedes desde el Génesis qué es lo que Dios ve, y Dios vio que era bueno. Dios ve lo bueno. ¿Sí? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué vemos nosotros? Y eso nos va llevando que tenemos que purificar esa visión, ¿no? Dice el Evangelio, pues saca primero la viga de tu ojo, purifique eso para que puedas ver claro y poder así sacar la paja que lleva tu hermano en el ojo. Luego, esa es como la primera parte, el ver, ¿no? La primera parte del texto de hoy. Y luego ya viene la segunda parte, que es que no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Fíjense ustedes, ¿cuál es la esencia? Es que miren la sabiduría de Jesucristo para enseñar con esos dichos. ¿Cómo nos enseña a través de la naturaleza? ¿Cómo nos enseña con el ejemplo tan sencillo de un árbol? ¿Cuál es la esencia de un árbol? Dar fruto. ¿Y saben qué es lo más llamativo, lo más interesante? Que el árbol da frutos, pero esos frutos no son para él. Esos frutos son para los demás. Esos frutos son para las personas, para las aves, para los insectos, para tantos que llegan a alimentarse de los frutos de ese árbol. ¿Sí? Lo esencial del árbol es producir, dar frutos, servir. Eso tiene que ser lo esencial en nosotros. Hay una cosa que en la iglesia que existe y es en nosotros los sacerdotes la oportunidad que tenemos de absolver los pecados. Ahí en el sacerdocio, ¿no? Que es un sacramento de servicio. Yo como sacerdote puedo absolver los pecados del otro, pero no puedo absolver los míos. ¿Ven? El sacerdocio no es para mí, es para otros. Si yo quiero que se me absuelvan los pecados, pues tengo que ir a buscar a un sacerdote y confesarme igual que lo hace cualquier persona. No me puedo confesar a mí mismo, estoy para los demás. Puede absorber al otro. Lo mismo el árbol, ¿no?
produce los frutos, no para él, sino para los demás. Pero fíjense que dice el texto, ese es el árbol bueno, es decir, el que da frutos, ese es el árbol bueno. Y entonces, ¿cuál es el? Porque no nos quedemos solamente con el fruto de lo que es el alimento, lo que produce el árbol, ¿no? Un fruto, por ejemplo, un árbol que no da frutos pero da madera, ¿cierto? Ese es el fruto del árbol, la madera, entonces produce. Pero fijémonos cuál sería entonces el árbol malo, el que produce frutos malos. El árbol malo es el que no da fruto. Ese es el árbol malo, el que no da fruto. Y fíjense ustedes que, acuérdense ustedes los textos, es que eso todo va encadenado, entonces un seguimiento de los textos. Acuérdense ustedes de cuando Jesús va a buscar los frutos en la higuera y no encuentra. Y dice, ya he venido 3 veces y no he encontrado, entonces maldice la higuera y la higuera se marchita. Un árbol que no produce fruto, pues toca cortarlo, no sirve. Son los frutos malos, no los vio. Y asimismo, la vida del creyente. Es decir, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, el problema no va a ser que lleguemos con las manos sucias, no, ese no es el problema. El problema es que lleguemos con las manos vacías, sin los frutos que el Señor esperaba. Ese es el problema. Y los frutos de la caridad. Mire, lo esencial del árbol es dar. Lo esencial en nosotros también es el darse a los demás. Por eso acuérdense que todo se va encadenando, ¿no? ¿Quién es el primero? Pues el que sirve, el que da frutos. Y así es como se va a reconocer el árbol. Por sus frutos los van a reconocer. Cuando habla del discípulo y el maestro, ¿no? Miren que muchas personas creyeron en Jesucristo por lo que vieron en los discípulos. Muchos creyeron en Jesucristo por lo que vieron en los discípulos. Los discípulos dieron el testimonio. Y hay que tener mucho cuidado porque miren, muchos jóvenes, muchos hijos han creído en Dios por lo que vieron en sus papás. Y de aquí viene lo picante, ¿no? Lo difícil, porque ¿por qué entonces muchos hijos de personas muy aparentemente religiosas no son creyentes? ¿Qué pasó ahí? Porque si no tenemos cuidado terminamos dando lo que no es correcto. Y el muchachito no se le convence así. Se le convence con la verdad. Se le convence con el realismo, con la certeza, no con fantasías, con la certeza. La iglesia no tiene opiniones, la iglesia tiene certezas. Nuestra fe es racional, es concreta, se puede experimentar, se puede ver, se puede vivir. Y a eso estamos llamados, nuestra vida de fe. No es una fantasía. A mí me encantan los textos, ahorita tendremos después de la Cuaresma, esos textos de la Pascua, que son los textos de las apariciones de Jesús. Y cuando Jesús se aparece, no es que me pareció que lo vi, no es que me pareció, es que yo como que vi una luz ahí, como que era, no. Dice el Señor, aquí estoy, yo no soy un fantasma, ese fantasma viene de fantasía, no soy un fantasma, es la realidad, vengan, tóquenme, es una realidad. Vengan y comamos, come con ellos después de la misa, es real, no es una ilusión ahí. Vivir de ilusiones, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales muchos se desvían, viven de ilusiones y por esas ilusiones es que muchos jovencitos hoy, hasta con razón, no creen en Dios. Por sus frutos los conocerán.
Pidámosle al Señor que nos ayude a purificar nuestra mirada y nuestro hablar. Ese hablar, el hablar bien. Por eso la palabra bendecir. ¿Qué es bendecir? Es decir bien. Esa es la raíz de la palabra. Bendecir es decir bien. Y entonces lo contrario, maldecir es decir mal. Mal, decir. Bien, decir. Bendecir y maldecir. El tener cuidado en que digamos, hablemos siempre de manera tan negativa, tanto de los demás como de instituciones, como la iglesia. Imagínense ustedes un supuesto cristiano que hablando más del Papa Francisco. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es como decir que un creyente en Dios hablando más de Dios, ¿verdad? Hay algo muy bonito en los americanos, y es que no se sientan por lo que voy a decir. Bueno, siéntanse. Un americano que habla mal del presidente, ¿sí? y habla mal, y entonces resulta que está hablando mal y llega el presidente y es el primero que se levanta y baila la mano. Entonces van a decirle, nosotros como hispanos decimos, y entonces ¿por qué si usted habla mal tanto él, por qué se levantó la mano? ¿Saben qué le dicen? Porque yo no estoy de acuerdo con él, pero él es el presidente. O sea, yo no me levanté por él ni por qué, sino por lo que es. ¿Sí? Porque es el presidente. Es la razón. No es porque esté de acuerdo, no es porque me guste, no. Así eso deberíamos aprenderlo nosotros en la vida de fe. Puede que no esté de acuerdo, pero es el Papa. Casi nada, ¿no? Vicario de Cristo, sucesor de Pedro. Así deberíamos nosotros aprender. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pedro? Recuerden que yo se lo dije en la celebración cuando el apóstol Pedro le dice que el Señor que eche las redes otra vez, y el apóstol Pedro, como así hemos pregado toda la noche, no nos agarraba nada, ¿para qué perder tiempo? Y le dice, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, no me parece, bregué toda la noche, no cogimos nada, ¿sabe qué? Lo voy a echar porque usted me lo pide. Ven a diferencia, la esperanza. La esperanza. Confiar en la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, somos personas de esperanza. Y los momentos difíciles son los que nos fortalecen, son los que nos hacen fuertes. Y el oro se purifica en el fuego. Y el cristianismo se expandió y se creció en la persecución. No tengan miedo. Ánimo. Que el Señor no nos deja solos. Y hay una cosa bonita. Enfrentando las situaciones. Que listo, que me tocó enfrentar una situación que no quería, aprender a descubrir ahí la voluntad de Dios. Es que descubrir la voluntad de Dios cuando estamos bien, eso es fácil. Lo difícil es descubrir la voluntad de Dios cuando nos toca lo difícil. Ay, sí. Cuando me va bien, ay, sí, el Señor lo quiso así. Y cuando me va mal, entonces, a ver, que sea capaz de decir lo mismo. Así lo quiso Dios, y como voluntad de Dios, yo lo recibo, yo lo asumo. Somos personas de fe. Somos creyentes, somos personas de esperanza. Que nos acompañe en este caminar la intercesión de la Santísima Virgen María y San José. Amén. Amén.